Vamos a tomar nuestras Biblias y leer en el Evangelio según Lucas, capítulo 6, comenzando a leer en el versículo 27. Si recordáis, el domingo anterior comenzábamos este mensaje, tal como nos lo expresa Lucas. Y ahora nos encontramos con el Señor Jesús que continúa con este mensaje en el versículo 27. Dice así: Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. Al cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestar, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No vamos a ir versículo por versículo, como os decía ya hace algún tiempo. No vamos a entrar en detalles que podríamos hacer con profundidad con cada una de esas tremendas frases que nuestro Señor Jesucristo trae. Lo vamos a mirar de una manera general, pero aún así podemos ver la grandeza de estas palabras en su contexto y para nosotros. Esta mañana estábamos viendo nuestra lucha espiritual que tenemos, este conflicto de militancia y esta actitud que debemos de tener para luchar contra enemigos, incluso dentro de nuestro propio cuerpo espiritual que es la Iglesia. Y decíamos cómo tenemos que luchar con el carácter de nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos, y Él es su causa y por tanto Él es nuestro ejemplo a imitar en estas situaciones. Y entonces creo que viene muy bien lo que nos está diciendo ahora el Señor Jesucristo en su sermón, en la actitud. Así que fijaros bien el mensaje que tenemos en estos versículos que hemos leído. Lo primero que debe llamar nuestra atención es que Él empieza se dirige a vosotros los que oís. No está hablando a toda la multitud en general que podía estar buscando al Señor Jesucristo, sino a aquellos que tienen oídos para oír, ojos para ver, corazón para sentir estas cosas. Y esto es crucial, que lo tengamos en cuenta por esta razón. Lo que nos va a decir en estas líneas y las siguientes que veamos en otra ocasión no se pueden aplicar de manera fácil y de manera natural. Lo que nos va a presentar es algo increíble y sorprendente, no solamente para el pueblo judío en su momento, sino también para nosotros, a los que oís. Así que en esta tarde lo que nosotros tenemos que poner atención antes de entrar en los detalles del mensaje es si tienes oídos para oír. En otras palabras, si tienes corazón para creer. O aún más preciso, has puesto tu corazón y tu confianza en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Porque si no te has rendido a todo lo que Cristo implica y significa, te va a parecer extraño, lejano e imposible las líneas que han de venir después.
puedes ser un simpatizante, puedes venir de contexto y de familia cristiana, puedes tener un agrado por estas cosas espirituales, pero si no tienes oídos para oír, si no tienes fe en el Señor Jesucristo, y es una fe sincera, es una fe nacida de la obra del Espíritu, no vas a poder captar toda la riqueza ni vas a poder aceptar todo lo que aquí se nos está diciendo. Todo lo que se va a enfocar es en la atención de nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor Jesús. Fijaros, dice, a todos vosotros los que oís, yo os digo. Y entonces va a decir cosas muy importantes. Podría haber dicho, vamos a hacer un análisis de lo que dice la Escritura, lo que dice la ley, lo que ya nos trajo Moisés. Pero aquí lo que Lucas está presentando del mensaje de Jesús es, a los que tenéis oídos, oíd lo que yo tengo que deciros. Porque si os trasladáis al Evangelio según Mateo y también en esta ocasión parecida o la misma acerca de la bienaventuranza, podréis decir, la ley dice o fue dicho, pero yo os digo. Algunos pueden interpretarlo de esta manera, pero esta es la interpretación adecuada. Así que ahora nosotros tenemos que poner atención a lo que el Señor Jesucristo tiene que decirnos. Mirad, no es algo que yo pueda decir o que yo pueda interpretar o que yo pueda aplicar con mi pequeña o mucha filosofía, sabiduría o entendimiento. Lo que nosotros tenemos que poner la atención en este pasaje, corto o largo, es qué es lo que Jesús te está diciendo a ti en esta tarde. Y no lo vas a poder entender lo que viene de nuestro Señor Jesucristo si no tienes oídos para oír, ojos para ver, corazón para sentir. Solo se va a poder entender y se va a poder aplicar lo que dice si tu mirada está puesta en Jesús. Si lo pones en otro lugar, en otra persona o en otra situación, si no te rindes a Él, si no te conviertes a Él, si no está el Espíritu de Cristo contigo, todo esto te va a parecer ajeno. Lo podría haber dicho un gran filósofo, lo podría haber dicho algún gurú espiritual del pasado, pero esto solamente lo está diciendo con la autoridad suficiente nuestro Señor Jesucristo. Así que es tu fe en Él y solamente en Él lo que te va a hacer sensible a lo que te va a decir. Porque esto es un mandato directo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que va a decir en las próximas líneas o en las próximas palabras que nuestro Señor Jesús pronunció en ese momento es la ley de Cristo que nos dice Pablo, por ejemplo, a los Gálatas o que se nos enseña en otros lugares de las Escrituras. La ley justa, la ley de Cristo, la ley del amor. Y no podréis someteros a esta ley si no habéis sometido vuestra voluntad y vuestro corazón. Dejadme que lo repita una y otra vez porque es esencial para que podamos comprender las próximas líneas. ¿Has rendido tu corazón, tu mente y tu voluntad a la persona del Señor Jesucristo? ¿Has puesto tu confianza, tu atención, tu oído y oído espiritual a las cosas del Señor? Ha obrado el Espíritu de forma tan radical y extraordinaria que ha hecho de ti oídos para oír y corazones para sentir. Porque entonces pasamos a las instrucciones y enseñanzas del Señor Jesucristo después de haber traído las bienaventuranzas y los 6 que hemos visto en otra ocasión. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Perdonad que diga esta expresión, pero caramba, empezar con estas cosas. Uno podría haber dicho, la vida cristiana va a ser estupenda, saludable, sana, se van a solucionar todos tus problemas. Pero nuestro Señor Jesucristo, dirigiéndose a aquellos que tienen oídos para oír, los que están poniendo atención a la persona y las palabras del Señor Jesucristo, lo primero que les dice es, tenéis que estar dispuestos a amar a vuestros enemigos.
No está diciendo, ahora que sois mis discípulos tenéis que amar la justicia y a aquellos que son justos. Sería aceptable, sería entendible que amáramos a los que son iguales que nosotros o que buscan ser iguales que nosotros. Podría haber dicho, mirad, tenéis que amar todos aquellos que se esfuerzan en la santidad y que son mis discípulos, aun cuando sean algo diferente, pero tenéis que hacer un esfuerzo para amarlos y podríamos decir, claro, es el amor fraternal que tenemos que tener entre los hermanos. No está diciendo nuestro Señor Jesús, fijaros bien ahora que tenéis que poner vuestro esfuerzo en amar a aquellos que se lo merecen, que han hecho algo destacable, que merecen vuestro afecto, vuestro amor, vuestra aceptación. No, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, lo primero que está diciendo a aquellos que tenéis oídos para oír es, tenéis que amar a vuestros enemigos. Esto es un contraste radical con lo que estaban diciendo los judíos. El Evangelio según Mateo nos lo aclara aún más. Ellos estaban entendiendo que tenemos que amar a nuestros enemigos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos y aborrecer a nuestros enemigos, cosa que no está diciendo el Antiguo Testamento y no lo podemos ver en el Pentateuco o en Levítico, que nos dice que tenemos que ser más amplios y generosos. Lo que nos está diciendo es algo que, perdonad que os lo diga, es imposible en sentido natural. ¿Cómo vamos a levantarnos nosotros e ir a amar a nuestros enemigos, aquellos que nos aborrecen, los que nos escupen, los que nos golpean, los que nos aborrecen y nos desprecian? Y el Señor Jesús, que es radical, llega a sus discípulos que están allí esperando a ver qué grandes lecciones le tiene que decir a los creyentes, a los que le siguen, es, oye, que sepáis que si me seguís tenéis que amar a vuestros enemigos. Esto es tan radical como aquellos que dicen, Señor, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, déjalo todo, niégate a ti mismo y ven y sígueme. Toma tu cruz y ven detrás de mí. Facilítanos las cosas. Nosotros caemos en el error muchas veces cuando queremos que la gente venga al Evangelio y que venga a la iglesia y lo que queremos hacer es facilitarle las situaciones. Y cuando viene un no creyente, no sé si algún no creyente está aquí en esta mañana y nos pueda mirar y va a ver de nosotros las mejores caras, los más simpáticos, porque lo que queremos hacer es facilitar el camino hacia ellos y le podemos mostrar las ventajas y las bendiciones del Evangelio. Y generalmente podemos comenzar diciendo cuán glorioso es aquel que se ponga en las manos del Señor Jesucristo porque el cielo será abierto. No entramos con el infierno, las implicaciones, las obligaciones, las leyes, las normas que vienen del cristianismo. Pero nuestro Señor Jesucristo parece que está haciendo algo completamente diferente y radical. A los que oís, que sepáis que tenéis que amar a vuestros enemigos. Totalmente diferente a lo que pudiéramos marcarnos. En realidad, lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo es lo que Dios mismo hizo. Y si no, ir a Romanos capítulo 5, versículo 10, cuando dice que aun siendo enemigos suyos, Cristo murió por nosotros. No murió por los amigos, no murió por los simpáticos, no murió por aquellos que ya habían hecho un esfuerzo, ya que habían mostrado su religiosidad espiritual. No, aun siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Si entendemos ese evangelio, entonces es cuando podemos entrar y comprender lo que nos está diciendo aquí, que es tan radical. La vida cristiana es radical. No es fácil, no hemos entrado en un bloque de protección, en una cueva que nos aparte de este calor abrasador, en una balsa que es lo suficientemente grande para que no pueda hundirse, no. Lo que nos está diciendo es, aquí está. Pero nos damos cuenta entonces que esa radicalidad de amar a nuestros enemigos no es imposible y no es difícil, sino si tenemos a nuestro Señor Jesucristo que llena nuestro corazón y llegamos a comprender el Evangelio de salvación que ha sido establecido por Dios en Jesús y por la cruz. Ahora, claro, enseguida podremos empezar a especular
y decirnos, bueno, esto de amar, claro, amar es una palabra muy grande en el griego que significa esto, esta es la palabra que el Señor Jesús está utilizando, lo podríamos entender de diferentes formas, el concepto de amor es muy extenso, y el Señor que sabe estas cosas no se conforma simplemente decir, oye, amar a vuestros enemigos a vuestra manera y a vuestra forma, que cada uno se busque la vida a su manera. Empieza a traernos diferentes aplicaciones de este amor radical, no a justos, no a discípulos, no a los que puedan merecérselo, que así nosotros podamos entender, sino a aquellos que estén en enemistad para con nosotros y con el Evangelio. ¿Qué implica? ¿Qué implica amar a nuestros enemigos? No es solamente una idea teórica, que nosotros los cristianos podamos clamar en un cartel y poner los muros de nuestro local. No es simplemente decir, oye, que sepáis que los cristianos aman a sus enemigos. ¿Qué es lo que nos está forzando a hacer? Que es imposible para el mundo, pero que es posible para los creyentes, solamente para aquellos que tienen oídos para seguir a nuestro Señor Jesús. Haced bien a los que os aborrecen, lo primero. Tenemos que buscar hacerles bien aun cuando nos aborrezcan. No es un sentimiento, no es un mero deseo, no es un concepto teórico, sino que es una acción. Te aborrece y seguramente te aborrece por causa de Cristo, por el hecho mismo de ser de Cristo y que tengas a Cristo en tu boca y tengas a Cristo en tu corazón, te va a aborrecer. Nuestro Señor Jesús lo dice en el Evangelio de Juan. Por mi causa os van a aborrecer. Ellos serán despreciados por el mundo porque ya no sois del mundo, sino porque sois míos. Y a mí me han aborrecido, por tanto que sepáis que a vosotros también os van a aborrecer. Y ahora nuestro Señor Jesucristo, que nos ha advertido de este peligro y de este problema de que el mundo nos aborrece por causa de Cristo, nos dice, pero a pesar de todo tienes que hacer bien a los que te aborrecen. No es que te aborrezcan por ser injusto. No es que te aborrezcan por haber cometido pecado. Si os van a llevar a la cárcel, se nos dice en otra parte de las Escrituras del Nuevo Testamento, si te van a llevar a la cárcel no es porque hayas robado, no es porque seas un criminal, sino porque hagas justicia. Y la justicia moleste a los que están a tu alrededor. Así que quizá incluso haciendo el bien, incluso siendo bondadoso, llevando la mejor noticia y trayendo el mayor bien que es nuestro Señor Jesucristo, aún a pesar de eso te aborrecen. Y a pesar de que te aborrecen, el Señor Jesús dice, ama a tus enemigos haciéndoles bien. Y el bien no que ellos buscan, no que a ti te es conveniente, sino el bien que nos pide las mismas Escrituras, desde darles un vaso de agua a aquel que está sediento, aun cuando después nos escupa con la misma saliva, o a aquellos que están heridos, o a aquellos que están desnudos, o a aquellos que están abandonados y no conocen el Evangelio. El amar a nuestros enemigos es hacerles bien. Seguimos más adelante. Versículo 28. Bendecid al que te maldice. Hacer bien al que te aborrece, bendice al que te maldice. Es decir, di bien de aquellos que dicen mal de ti. No levantes bulos o exageraciones como hacen contigo. Los cristianos son fanáticos, los cristianos son tontos, los cristianos no entienden, es absurdo el Evangelio, son ridículos, sobre todo el lenguaje incluso soez que hoy dicen acerca del verdadero cristiano bíblico. Nos hemos quedado antiguos, no avanzamos, no somos modernos, no nos actualizamos. Aun cuando hablen mal de ti, habla bien de ellos. No con la mentira, no con el bulo. No podemos llegar y decir lo que no son. Pero sí tenemos que buscar la manera de no dejarnos llevar por su lenguaje y por sus actitudes. No levantemos engaños alrededor nuestro. Deséales bien con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Que todo el mal que él te desea, tú le desees todo el bien.
Aun cuando ellos deseen que tu vida vaya mal y que caigas en un abismo y que todo sean tropiezos, tú deséales bien y haz todo el bien que sea posible. Como el pueblo de Israel cuando se fue llevado a Babilonia en el exilio y el profeta Jeremías, dirigido por el Espíritu, le está diciendo buscar el bien de las ciudades. Vais allí como una especie de esclavos en el exilio, pero aún a pesar de todo buscar el bien de esas ciudades. Y aun cuando tengamos a nuestro alrededor un mundo que nos aborrece y que habla mal de nosotros, el amar a nuestros enemigos implica que le busquemos bien y que hablemos bien de ellos en todo lo que sea posible. Pero no es suficiente. Y en tercer lugar, definiendo este amor por los enemigos, nos dice, versículo 29, orar por los que os calumnian. En otras palabras, intercede delante del Señor por ellos. No solamente que tú se lo desees, sino que vayas a Dios y pidas por ellos. Tienes un vecino que te molesta, tienes un familiar que te desprecia, tienes un jefe que abusa de ti, tienes una multitud de personas que no entienden y que te ignoran o te desprecian o te aíslan. Aún a pesar de todo ello, ora por tus enemigos. Claro, no es que ores diciéndoles que les caiga un rayo o que les haya mal, les vaya mal. Cuando está hablando de la oración es que oremos en intercesión por ellos. ¿No os parece que lo más extraordinario de nuestros verdugos, entre comillas, que desprecian el Evangelio, lo más extraordinario que les pueda ocurrir es que sean humillados en su actitud y convertidos en su corazón por el poder del Evangelio? Cuando hemos dicho en más de una ocasión por la iglesia perseguida de la que oramos regularmente, en alguna ocasión Elizabeth nos ha estado recordando y diciendo que incluso aquellos que son perseguidos por causa de su fe y al mundo occidente le piden orar. ¿Orar por qué? Orar por nuestros verdugos, orar por nuestros carceleros, orar por nuestros gobernantes. Porque esto es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos que tienen oídos para oír y que solamente ellos pueden aplicar el Evangelio. Amar a vuestros enemigos, ¿cómo? Ora por ellos. Y ora por ellos de manera regular. Tráelos delante del Señor. Aun cuando estés con el peso de sus cadenas y de su desprecio. Aunque hablen mal de ti, en todo momento ora por ellos. Nuestro Señor Jesús es un ejemplo. Y estando en la misma cruz por aquellos que le habían llevado a la muerte, ora una de esas palabras en la cruz, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. O como lo tenemos en el mártir Esteban, y también cuando va a morir por el peso de las piedras que le van a arrojar, él también ora en intercesión por ellos. ¿Es esta la actitud que nosotros debemos de tener? Sí. ¿Es esto lo que tú haces de manera regular? Espero que también. Ora por tus enemigos. En cuarto lugar, nos dice algo complicado de entender. Pon la otra mejilla. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Ya esto es complicado en la vida cristiana cuando mi carne me dice que les golpee y que les desprecie con la misma ira. Lo que nos dice, versículo 29, es al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Se ha hablado mucho de esta expresión. Y creo que no debemos de tomarla con toda la rigidez literal que pudiera expresarse. No está hablando de una manera literal que cada vez que te golpeen tú pongas la otra mejilla. A nuestro Señor Jesús le golpearon cuando estaba en el juicio. Y Él no puso la otra mejilla, sino que se puso firme. Juan capítulo 18, versículo 22. No está en que nosotros vayamos buscando el martirio y que nos golpeen y que nos maltraten. Lo que posiblemente nos está diciendo en una actitud espiritual del pasaje es que no te dejes llevar por el rencor. Si te golpean, te maltratan, te desprecian por causa de tu fe,
no seas rencoroso, no seas vengativo, deja la venganza al Señor. En la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 12, nos lo está diciendo, es tan fácil que surjan raíces de amargura y que nos dejemos llevar por el rencor y que nos volvamos vengativos y también despreciativos. No. Si te golpean porque no te entienden, porque les asusta tu carácter, el evangelio, el poder de las buenas nuevas que estamos anunciando y te persiguen hasta incluso con violencia, no te dejes llevar por el rencor y déjate llevar por el amor para con ellos. No les niegues la túnica al que te quita la capa. No te desnudes, por supuesto. No está diciendo aquí que no haya justicia y que no haya dignidad. No es literal de que si alguien viene a tu casa y te quiere robar el ventilador, porque es lo importante en estas fechas, no está diciendo, pues mira, yo tengo el aire acondicionado, llévatelo también. O si quieres llevarte la televisión y te entretienes. No está diciendo que nosotros despojemos nuestros hogares, por supuesto. O que incluso sea peor y que nos quieran robar con violencia y que nosotros le vayamos a facilitar las cosas. Hay justicia, y hay leyes, y hay normas, y hay policía, y tenemos que dar gracias por ello. Pero lo que está diciendo es que no dejemos de hacer el bien aun cuando nos hagan mal. Que actuemos con la dignidad que el Evangelio ha traído a nuestras propias vidas. Si hay alguien que viene y quiere hacerte mal y humillarte, despreciarte, robarte de manera literal, quitarte lo que es justo y lo que es tuyo, no des tu vida por ello. No vale la pena dar la vida por la túnica, o por la capa, o por el ventilador. Es más importante dar la vida por Cristo. Es más esencial por las cosas más grandes y más sublimes. No elimina la justicia y el castigo. En su momento tú tienes toda la libertad de decir, oye, que ha venido alguien con una media y una pistola y me ha robado. Y yo, como es cristiano, pues le he dado hasta los zapatos. No está diciendo esto. Ve a la policía, denúncialo, pero no vayas con la violencia o con la arrogancia o con la prepotencia que tú puedas tener en ese momento y no busques el daño a estas personas. No negar la túnica es una muestra de nuestro amor por nuestros enemigos. En sexto lugar, y aún es mucho más difícil, pero glorioso, versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este es un versículo que se ha repetido hasta la saciedad y que incluso en algunos contextos religiosos, filosóficos, se ha querido copiar. Y está bien. Y está bien que sea como un principio que se pueda mover en la sociedad en la que vivimos. Dios quisiera que la gran multitud de nuestra sociedad esté buscando hacer el bien a los demás, tal como a nosotros nos gustaría que nos hicieran bien. Pero esto no funciona así. Y nuestra sociedad no está funcionando de esta manera. Y no se está aplicando ni siquiera de las formas más simples o más negativas que pudiéramos imaginar. Fijaros que no está diciendo no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. O haz al otro lo que te hacen a ti, que sería venganza. Lo que está diciendo es, ¿qué te gusta que te hagan? ¿Cómo te gusta que te traten? ¿Cómo ves tu dignidad y tu posición? Pues así trata a los demás que están a tu alrededor. Al principio podríamos pensar que esto es imposible, que es algo original, pero ya estaba en la misma ley. Ama al prójimo como a ti mismo. Si te amas y amas tu dignidad y amas tu persona, pues de esa misma manera tienes que amar a los demás. Y esto, vuelvo a decir, esta expresión del amor cristiano es imposible si no eres cristiano. Nuestra sociedad en la que estamos viviendo es vengativa.
Incluso a veces nos puede parecer que es una venganza justa. Si atacan mi país, yo podré atacar al otro país. Si secuestran a mi gente, entonces yo voy a invadir y voy a atacar y voy a destruir. Y nos da la sensación de que hay venganzas que son justas. Pero en el cristianismo y entre nosotros los creyentes no es así, no debe de ser de esta manera. Si a mí me gusta que me traten con dignidad y con respeto, por tanto yo tengo que tratar con dignidad y con respeto. Y esto no se va a ver nunca en la sociedad, pero se tiene que ver siempre en la iglesia. Lo tendremos que buscar entre nosotros de una manera clara. Y buscar todo el bien que nos gustaría que fuera un bien para nosotros, tanto en nuestro cuerpo, como en nuestra mente, como en nuestro espíritu. ¿Necesitas que te abracen? Abraza. ¿Necesitas que te ayuden y que te comprendan? Ayuda y comprende. Si quieres encontrar gente a tu alrededor que te apoya y te sostiene, apoya y sostén a los demás. Esto es el principio del Evangelio. Y esto es lo que es en la sociedad. Y esto es lo que es en nuestra vida cristiana. No es teoría, no es un sentimiento, es más que todo esto, es una acción. Son acciones concretas que nuestro Señor Jesús nos está trayendo. Séptimo lugar, versículo 32 en adelante. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. En otras palabras, lo que nos está diciendo a los creyentes que hemos aceptado el Evangelio y hemos tomado a Cristo como nuestro Señor, es que tenemos que ir más allá que el resto de los pecadores. No nos podemos conformar con lo que otros ya hacen en la sociedad. Claro que en el mundo hay amor y hay préstamos, y no mirar todos los bancos que tenemos y todas las hipotecas en las que estamos todos envueltos. Claro que cada uno está buscando su propia vida y sus propias situaciones. Claro que se hace bien a aquellos que te hacen bien. Pero los creyentes tendremos que ir más allá. Tenemos que ser distintos. Tenemos que ser más radicales. Tenemos que mostrarlo con nuestras acciones y diferenciarnos del resto del mundo. Por eso nos está diciendo, ¿qué hacéis de más que el resto de los pecadores? La Iglesia cristiana no es una organización más del mundo, es la luz del Evangelio. No somos una ONG más que del resto de las sociedades en el mundo en el que estamos viviendo, somos más que todo eso. Tenemos que ser más extremos, tenemos que tener más pasión, tenemos que ir más lejos en la aplicación del Evangelio y el amor por nuestros semejantes, por nuestros enemigos en particular. Octavo, versículo 35, nos dice así, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Vamos a tomar en primer lugar la primera parte. No esperes nada, no esperes un pago de toda esa gente a la que debes de amar y debes hacerle bien y debes buscar su bien. El pago de los hombres no nos interesa, no te debe de interesar. A lo mejor tienes un enemigo en tu casa, tienes un vecino molesto y uno puede llegar y decir, hombre, voy a ser amigable con mi vecino para que no sea tan molesto. Es decir, voy a hacerles un pago para que me den un pago. Les voy a regalar una caja de bombones en Navidades y una tarjetita. Y voy a mostrar una buena actitud de sonriente cuando nos crucemos en la puerta, a ver si este hombre me responde con la misma facilidad. Vale, pero esto no es lo que nos está diciendo. No estamos esperando un pago de ellos. No actúes como creyente, como cristiano o cristiana, no actúes esperando algo de los hombres o de tus enemigos.
Lo que tienes que hacer es esperar el galardón de aquel al cual nosotros tenemos que responder, que es nuestro Dios y Padre. No estamos buscando lo que hace la sociedad. Voy a portarme bien para que me respeten, voy a hacer aquello para que me den a cambio, voy a actuar honorablemente para que me den un nombre. Lo que nosotros estamos haciendo, debemos de hacer con respecto a nuestros enemigos, no es que estemos buscando la aceptación de nuestros enemigos. Claro que buscamos su conversión. Pero lo que nosotros estamos buscando es el galardón que viene de lo alto y viene de nuestro Padre. Ya vendrá de parte de Dios el reconocimiento de tu actitud y de tu comportamiento. Lo más extraordinario del creyente no es que necesitamos el espaldarazo, el abrazo del mundo. Lo que nosotros necesitamos es sentir el abrazo de nuestro Señor. Y que sintamos su fuerza y su poder y su consuelo y sequedad y secar nuestras lágrimas. Lo más glorioso y lo más importante no es que consigamos el cuidado del mundo, sino que consigamos el cuidado de nuestro Señor. No hay mayor fuerza que su brazo. No hay mayor grandeza que su persona. No busquemos, por tanto, galardones de los hombres. Buscar el galardón del Señor. Porque los hombres igual os dan que os roban. Así somos los seres humanos. Pero nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios y Padre es mucho más diferente. Debemos de actuar como hijos que somos de nuestro Dios. Dice, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Yo creo que si nosotros aplicamos el amor a nuestros enemigos, lo que estamos manifestando, nos dice nuestro Señor Jesús en este mensaje, es que somos hijos de Dios. Y que Dios no solamente nos va a dar el galardón que podamos haber merecido por causa de nuestro buen servicio, buen siervo y fiel, sino que lo extraordinario es que el Dios que es del cielo, de gloria y majestad, te trate a ti, pobre criatura, como un hijo suyo. Y que te pueda cuidar y abrazar y hacerte sentir como un verdadero hijo de Dios. ¿No es esto lo que buscas en primer lugar? Que de verdad Dios del cielo santo y sublime se acerque a ti en un susurro y en un abrazo y te diga, hijo mío. Y que te dé tan sensibilidad en tu corazón y en tu mente que puedas decirle a Dios del cielo santo y único, Padre mío, Abba. Esto es lo que nosotros estamos buscando. No el estar bien con el mundo, sino estar bien con nuestro Dios. Pero sigue más adelante y en esto terminamos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Fijaros bien lo que he hecho en una especie de trampa. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que seamos misericordiosos como Dios ha sido misericordioso con nosotros. ¿Cómo hemos visto la misericordia de Dios para contigo, para conmigo, con nosotros? Vamos a las líneas anteriores. Porque Él, el Altísimo, es benigno para con los ingratos y malos. ¿Cómo has sido tú? Hasta el día de tu conversión. ¿Cómo es que no has podido ver que has actuado con ingratitud y con pecado, con enemistad para con Dios? Aun estando lejos e indiferente y dándole las espaldas a Dios, Él envió a su Hijo Jesucristo y la fuerza del Espíritu en tu corazón para que te abriera los ojos y te diera el regalo de la fe y pudieras poner esa confianza en el Señor Jesucristo y todos tus pecados fueran borrados y lo que era imposible porque te separaba un abismo te ha acercado hasta las mismas puertas del cielo y todo lo que era desesperanza y fuego del infierno se ha convertido en la ciudad celestial que te espera con toda montaña de tus tesoros. Y eso siendo enemigos. Aun cuando erais inmerecedores de toda su gracia, habéis recibido de su gracia. Por tanto, si habéis entendido, si entendéis cada uno de vosotros en esta tarde la inmensa misericordia de Dios, ¿cómo es que tú ahora no vas a ser misericordioso?
Si hemos podido descubrir hasta qué punto Dios te ha amado, que ha dado a su único Hijo Jesucristo, el que era santo y que era sublime, que compartía toda la eternidad para que se hiciera siervo sufriente, morir en una cruz por tus terribles y asquerosos pecados y pudiera darte la vida eterna sin haberlo merecido. Esa inmensa misericordia que no tiene medida cuando lo miramos en nuestras propias vidas. ¿Cómo nosotros no vamos a ser misericordiosos? Lo que nos dice es que el amor del que estamos hablando a nuestros enemigos no es merecedor, es misericordia. Cuando hablamos de misericordia no es que ellos se lo merezcan y lo hayan ganado el bien que le podamos dar, aun cuando no se lo merezcan. Nosotros podremos imitar y ser igual que nuestro Señor. Si Él fue capaz de dar su vida por hombres y mujeres como tú y como yo, ¿cómo no vamos ahora nosotros a actuar con misericordia? Terminando entonces, el amor a nuestros enemigos con toda esta extensión de listas que hemos visto en estos versículos es imposible, no se puede aplicar si no has entendido la misericordia de Dios expresada en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero, y esta es la demanda y este es el mandato de nuestro Señor Jesucristo, si tienes oídos para oír, si has entendido la misericordia, si has puesto la confianza en la obra de Jesús, si eres mi discípulo, guarda mis mandamientos. Y este es el nuevo mandamiento que te doy. Amad a vuestros enemigos. No solamente es que podemos, sino que debemos de hacerlo ya. Amén.